con los tiempos familiares, por ejemplo. Y entonces, cuando vemos la historia, más que como la lucha es por el poder y que quién era el presidente en ese momento, lo vemos la historia como ese devenir del ser social. O sea, ¿qué pasó con mi familia? Por ejemplo, en 1910 dicen que hubo una revolución, que empezó una revolución en México, ¿sí? Pero cuando vemos la historia de las familias o la historia de las escuelas, una vez puse a leer informes de inspectores de 1910 a 1920 y ninguno menciona la revolución. O sea, por las escuelas no pasó. Todavía no empezaba. No empezaba la revolución en las escuelas. A eso me refiero yo cuando ese traslape de tiempos y cómo ya metodológicamente podemos algunas veces ligar las historias familiares, los tiempos familiares, a los tiempos históricos monumentales, ¿no? Y ahí sí nos sirve. Cuando de repente el niño va y nos dice, es que en mi casa hay un retrato de mi bisabuelo, claro, o hay algo, ¿cómo ven? Como estrategia metodológica, esta ligazón de los tiempos familiares y personales con los tiempos históricos. Yo digo que es la razón de ser, pero nos gana como el deber ser. Pensamos que enseñar eso es no enseñar historia. Y es una cosa horrible, pero pensamos que lo que yo hago, mi devenir cotidiano, no es histórico. Somos seres ahistóricos, ¿no? Y entonces, recuperar lo que el niño conoce, su historia familiar, su historia cercana, la historia de su familia, la historia de las cosas que rodean su casa, pues eso no es historia, porque como no está en el programa, como no se festejan las fechas nacionales, entonces no estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Y entonces hay un debatir ahí. Y metodológicamente es cuando la historia comienza a tener sentido realmente. Exacto, para el niño. Que es otro de los principios, la significancia. Claro. O sea, que la historia tenga sentido para la vida, ¿verdad? Claro. ¿Te acuerdas en uno de los cursos que trabajamos con los profesores con metodologías? Decíamos, bueno, vamos revisando en primero de primaria. Y entonces dijeron, es que en primero de primaria no hay historia. Y entonces, ¿cómo no hay historia? No hay historia, decían los profesores. Ah, no, ¿qué ven? No, pues es la historia de la familia. Y eso no es historia. Eso no es historia. Y entonces, caramba. Sí, es historia. Sí, es historia, obviamente. Y es que uno de los objetivos muy importantes, la competencia que la historia tiene que trabajar también es el que el niño, el muchacho rescate su historia personal, se visualice a sí mismo como un ente histórico, o sea, una que persona... asuma la conciencia histórica. Exacto. Es cuando liga ya la vida suya con la historia. Forma parte de una comunidad. Con la macrohistoria, ¿no? Exactamente. Y lo que hago y lo que dejo de hacer con mi vida no solamente es mi historia y asunto mío, sino que el muchacho tiene que descubrir que como forma parte históricamente de una comunidad, lo que haga con su historia es algo repercute en la historia de su comunidad, en la historia de su región, en la historia de su país y en la historia de la humanidad. Y entonces en el momento en que logremos los profesores que el muchacho cobre conciencia de su responsabilidad histórica, bueno, en ese momento estamos logrando uno de los grandes objetivos, que es el vivir en una sociedad democrática, en una sociedad en donde haya tolerancia, en donde se asuma la responsabilidad de los hechos. Pero vamos en contra. No sé si a ustedes les toca, pero a mí me toca escuchar frecuentemente la frase de que una sola persona no cambia nada, ¿no? Es una frase común. Y yo siempre tengo como hechos históricos, les digo, y entonces Gandhi, una sola persona decidió, y entonces Abraham Lincoln, y entonces Bolívar, y entonces, a ver, espérense, lo que pasa es que como descontextualizamos el macro, la Revolución Mexicana, no vemos a todas las personas en lo individual que se subieron a un tren, que cargaron sus trebejos, y a la señora con los hijos y los cacharros atrás del tren, haciendo su parte de la revolución, su revolución. Entonces son como dos historias que no logramos integrar, y entonces seguimos pensando que la historia es algo terminado, finito y pasado. Y es una. Además, otro de los grandes errores es pensar que hay una historia. Ahora nos dicen, los mismos programas nos invitan a nosotros los profesores a que llevemos a los estudiantes a que consulten diversidad de fuentes, escuchen diferentes voces y entonces escuchemos a liberales y conservadores dar la explicación tan diferente de un mismo hecho, a los perdedores contra los que dizque ganaron y dando una explicación del mismo hecho, y entendamos que la historia es una interpretación. Sí, sí. Claro. Yo en mi afán de encontrar como principios metodológicos para el aprendizaje de la historia, así como hablábamos
de la integralidad, la convivencialidad, la significancia. Yo creo que aquí es otro concepto clave, la diversidad. ¿Sí? O sea, que dejémonos de eso, que hay una historia falsa y una historia verdadera. Hay diversas historias, Y cada historia tiene sus enfoques y sus ritmos, se mueven distinto. Por eso cuando hacemos, Sí. y regresando a lo metodológico de los tiempos, cuando hacemos nosotros en la historia cortes transversales, ¿sí? Es bien interesante cruzarlo con los cortes longitudinales. Por ejemplo, si coge uno 1810, 1910, y coges un solo proceso, por ejemplo, la historia de la literatura, y ves solo la literatura, o ves la economía, o ves la arquitectura, ¿sí? Ves que cada una siguió un proceso, pero cuando ves cómo llegaron a 1910, ves que traían diferentes velocidades, y ves cosas que en 100 años no cambiaron. Por ejemplo, la docencia. Si nosotros tomamos el siglo XVI, ¿sí? Y vemos la Universidad de Salamanca, y vemos los exámenes profesionales, donde se ponían unos sinodales examinando a otro sujeto ahí. Disfrazados de. Sí, y con unas togas y no sé qué disfrazados. Hay universidades que todavía lo hacen. O Claro. sea, hay procesos, si tú ves así, como procesos longitudinales, hay hechos que casi parecieran no avanzar. En cambio, ves otros aspectos como la tecnología y cambiaron mucho. Por eso, este como cruzamiento de los tiempos, ver cómo avanza cada proceso, pero luego hacer cortes transversales, es decir, a ver, en 1910, ¿cómo estaba todo esto? Y si hiciéramos otro en el 2010, veríamos a ver qué de aquellas causas, ¿Qué es lo que cambia? de aquellos movimientos ¿Qué es lo que detonados hace permanece? 200 años, ¿qué es igual? Sigue Y vamos a siendo. otros dos conceptos históricos, las continuidades y las rupturas. Yo creo que ese tipo de cuestiones nos ayudan a entender mucho mejor estos procesos. Sí, por Sí. ejemplo, tendemos los maestros de historia, tendemos a tomar como hecho histórico los grandes hechos históricos. Los que están en los libros. Los que ¿verdad? están en los libros, sí. Sin embargo, metodológicamente resulta sumamente interesante tomar un detalle de la vida cotidiana y transversalmente verlo a través del tiempo. Yo, por ejemplo, hacía un ejercicio con mis estudiantes y les decía, bien, vamos analizando los zapatos. Vamos viendo la evolución del zapato a través de 100 años y vamos viendo a qué cambios significa desde lo económico, lo social, vemos si está allí implicado lo político, si está implicado cambios en el medio ambiente, etcétera. Y entonces se hace un estudio interdisciplinario Sí. aprendes historia a través del análisis de los zapatos. Y desde ahí tenemos ya como un principio metodológico trasladado a una técnica concreta. ¿no? Concreta. Por ejemplo, de las cosas que han desaparecido en la historia de la educación era un curso que se llevaba a principios del siglo XX, se llamaba la historia de las cosas. Ahorita que dice la historia del zapato, ¿no? Por ejemplo, decían, a ver, la historia del lápiz. Y se veía desde la historia del grafito, dónde estaban las minas, cómo evolucionó la explotación de las minas para obtener esa, de la escritura, de la madera, del latón que le ponían ahí, de la extracción del hule para la goma. Y cómo fue cambiando los alrededor del materiales. lápiz, alrededor de la historia de una cosa, De una cosa. y entonces un sencillo lápiz servía para integrar toda una complejidad histórica. Bueno, pero voy a Sí. ser el abogado Sí. del diablo. Sí. El reto ahí enorme es para el profesor, que ya no puede atenerse a solo lo que está escrito en el libro de texto y solo una parcialidad muy concreta y muy manejable de la historia. Implica uno soltar el poder, que luego a los profes pues sí nos da miedo, sí nos da cosa, porque El cómo control. vamos a evaluar y el control, ¿no? Tener mesurado el número de páginas del libro, por tantos capítulos, tantas unidades por semana, ¿no? Y de alguna manera hacerme de otras fuentes, ¿no? Acceder hacia la virtualidad. Tenemos un mundo enorme que nos brinda pues un panorama, una enciclopedia enorme, pero no la sabemos aprovechar al máximo, Sí. no sabemos rescatar la historia de las personas, la oralidad, qué nos cuentan los abuelos de los usos del lápiz, de la madera, entonces ahí hay como todavía un enorme reto pues para los profes, Sí, ¿no? sí, yo creo que los cambios en el aprendizaje de la historia, aunque cada profesor lo puede hacer a nivel aula, yo como profesor de historia en secundarias estuve más de 15 años,
y sí se pueden hacer cuestiones, pero siempre hay como la presión institucional y una gran incongruencia a veces en las políticas educativas, porque de repente te envían al profesor a un curso a que vea un nuevo enfoque del aprendizaje, pero luego llega la misma Secretaría de Educación, la misma que te envió a cursos muy innovadores, te envía un examen para escoger al niño estrella de sexto año para escogerlo como el mejor estudiante del año, ¿no? Con exámenes memorísticos que contradicen lo otro. O sea, Sí. porque yo creo que estos cambios no solo de la historia, yo creo que de todos los aprendizajes implican eso, porque el maestro sí se ve a veces presionado por el programa calendarizado y por los exámenes institucionales estandarizados que quieren que todo el mundo aprenda igual, del mismo modo y al mismo tiempo. Y con las mismas fuentes. Y con las mismas fuentes, los ¿no? mismos ritmos. Ahora, regresando al principio de la diversidad y lo que hablábamos del aprendizaje en ambientes virtuales, ahorita toda la virtualidad, pues puedes visitar todos los museos del mundo, tiene una parte virtual maravillosa. A mí los que más me gustan en ese sentido es, por ejemplo, el Museo del Prado, la parte digitalizada es hermosa. Además, si tú vas al Museo a Madrid no puedes sacar las pinturas y en internet sí las puedes sacar, ¿no? Y hasta Hay- formar tu propia a colección. formar tu propia colección, puede ser tu propio museo. Es una tu buena propio museo. técnica, por ejemplo. Hay un museo de Canadá que tiene una sección para niños y ahí mismo los servidores del museo, los estudiantes pueden hacer sus propias colecciones de pinturas, de escultura y él ir haciendo su propio acervo, ¿no? Yo creo que esto es cuando hablamos de esta diversidad, ¿no? O sea, si son diversos los enfoques de la historia, también son diversos las personas que aprenden, entonces diversos los modos de aprender, entonces también tienen que ser diversos los medios con los que se aprenda y los modos de expresar lo aprendido. Yo en ese sentido sí estoy como muy en contra de los exámenes iguales de historia. Incluso ahorita ya no trabajo en educación básica, trabajo en la universidad, pero el enfoque no lo he perdido. O sea, mi examen sigue siendo igual de diverso. Si alguien quiere presentar lo aprendido en un video, o en un foro, o en un blog que abrió, o que a través de una canción que compuso, o sea, libertad absoluta para que manifiesten lo aprendido. Si no, todo lo que dijimos antes es falso, ¿no? Pues en los cursos que hemos trabajado de metodologías para la enseñanza de la historia, les hemos ofrecido a los profesores una metodología como es la situación problema, que precisamente es una propuesta de trabajo en la que el maestro plantea como problemática una situación que abarque varios temas históricos y que le incite al estudiante a buscar respuestas. Y son preguntas que aparentemente tienen respuesta muy sencilla. Por ejemplo, ¿contra quién fue la Revolución Mexicana? Entonces todo el mundo puede decir, pues contra Porfirio Díaz. Y entonces comienzas, a ver, vamos viendo. Si don Porfirio se fue desde Si 1911, entonces, ¿por qué siguió? ¿por qué siguieron peleando? Y entonces comienza. Sí. Y bueno, la metodología de situación-problema exige que el maestro tenga conocimiento de diversidad de fuentes, diversidad de estrategias, diversidad de ritmos y de tiempos. Y bueno, para esto en los cursos les hemos nosotros tratado de acercar a que ellos experimenten esta metodología, ¿verdad? Una de las cosas más interesantes es como la búsqueda de fuentes, cómo acercarse, cómo es tan fuente histórica una canción popular que un documento escrito por un estadista, que una imagen, que una carta, que un poema, que un objeto, ¿no? Y entonces ha sido como un poco esta sorpresa, esta enorme riqueza de decir, puedo entender un proceso mucho más ampliamente, mucho más profundamente, si me acerco, si me permito convocar esta multitud de voces que me hablen desde sus distintos lugares sobre este asunto, Sí. ¿no? Ahora, eso de las fuentes, siguiendo con el concepto de diversidad, que a mí me encanta ese término, sí, tiene que ver también con ese enfoque tradicional de tener un solo libro de historia y que se tiene que aprender el libro de memoria, ¿no? O aunque esté diseñado como cuaderno de trabajo, pero de todas maneras metido en el libro. Ahorita, por ejemplo, además de los museos que hay hermosísimos,
hay muchos archivos históricos que ya están libres. Por ejemplo, Digitalizados. aquí mismo el Archivo General de la Nación, Está. tú puedes sacar el acta de nacimiento de Juárez más rápido que el tuyo, ¿no? Que tu propio acta de nacimiento. O sea,